El Aleph de Jorge Luis Borges es un libro de cuentos de una trascendencia y una importancia para la literatura argentina y mundial inestimable. Uno de los cuentos, una de las historias, de las narraciones, es la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Lo importante de esta biografía, más allá de la importancia literaria que tiene todos estos textos de Borges, radica en que además es un intertexto, una glosa, un diálogo con el Martín Fierro. Solo al estilo en que Borges lo podía hacer. Una cosa que la primera vez que lo leí yo, cuando me di cuenta lo que significaba y lo que era, di un salto cuando terminó, cuando concluyó la historia y me di cuenta de a qué se refería y cómo se refería, porque es la historia del Gaucho Cruz, el amigo de Martín Fierro que lo acompaña en toda la historia y que uno no tiene los detalles anteriores al momento en que el Martín Fierro se refiere a él, porque, bueno, Borges interlínea, glosa esto, solo como lo podía hacer él. Esta historia empieza con una cita, está incluida dentro del libro El Aleph, y comienza con una cita en inglés, que sí que traducida significa: estoy buscando el rostro que tenía antes de que el mundo sea hecho. Porque la historia reside simplemente en contar la aventura, la búsqueda de un hombre, de una persona en su destino, y donde encuentra, hay un momento, un instante en la vida de las personas en que ese destino le es revelado. Y bueno, ahí Borges tiene toda una cuestión simbólica y filosófica sobre el destino y sobre la importancia de reconocer para qué uno vino al mundo o qué es lo que es uno, y no negárselo. Bueno, hay toda una cuestión filosófica que cada uno sacará sus conclusiones. Por supuesto que lo importante de esto es leer el cuento, pero bueno, la narrativa, el relato que vamos a hacer es parte de la conjura. Cuento se llama, vuelvo a repetir, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, y cuenta en él que el 6 de febrero de 1829 los montoneros, estamos hablando de las montoneras de la guerra civil, la guerra del litoral argentina, aquella entre federales, unitarios y toda la historia que tiene nuestro país en su formación política, dice, estaban hostigados por Lavalle y marchaban desde el sur para incorporarse a las divisiones de López. Pararon, se detienen esas montoneras, esos gauchos, gauchos soldados que tenían los ejércitos de los caudillos del interior, pararon en una estancia cerca de Pergamino, la provincia de Buenos Aires. En ellos, un hombre tiene una pesadilla tenaz, y dice Borges, como previendo ya su destino, ese hombre. Ese hombre, bueno, es despertado porque lo han reconocido algunos soldados que los vienen a buscar, pero estaba durmiendo, yacía con una mujer que eventualmente va a ser la mamá la madre de Tadeo Isidoro Cruz. Ese hombre sale, escapa, pero luego es alcanzado de una persecución, él y varios más, y perece, muere, dice, con el cráneo partido por los sables de las guerras del Perú y de Brasil. La madre de la mujer que yacía con este hombre, con este desconocido, se llamaba Isidora Cruz. Y el hijo se llama Tadeo Isidoro Cruz. Hasta ahí, bueno, la historia original del padre de Tadeo Isidoro Cruz. Dice Borges, explica que su propósito no es escribir toda su historia, sino solamente un momento, llegar hasta ese momento en el cual Tadeo Isidoro Cruz reconoce su destino y se resigna, o mejor dicho, no es se resigna, se pliega, acepta, lo toma y se embarca en él y deja de pelear con contradicciones de la vida. Entonces va contando que ese hombre, este Tadeo Isidoro Cruz, cuyo padre era este desconocido de las montoneras, que fue, bueno, termina siendo asesinado por los ejércitos de Lavalle, dentro de la guerra civil que tenía la Argentina por esos años, por los años 30 del siglo XIX. Hablan de, bueno, una derrotera de aventuras que tiene, como todos los hombres de aquella época. Se lo conoce, dice que había muchos hombres iguales en todo el litoral argentino. Vivió en un mundo de barbarie monótona, dice Borges, con toda la poesía que tiene, la cual, bueno, no hace falta reproducirla porque eso está en el texto de él, y no, aparte no solo no hace falta, sino no voy a cometer la indignidad o la herejía de tratar de reproducir la maravilla que es solamente leerlo. Y dice que, bueno, encuentra un camino, fue tropero, luego trabajando en los establecimientos de un tal Xavier Acevedo,
paran en una ciudad en un momento. Cruz era una persona más bien tímida, no salía de los lugares donde paraban, pero alguien en un momento lo provoca, uno de los peones borrachos se burla de él y él termina acuchillándolo y matándolo, como era propio de la vida de esa época, ¿no? Para determinadas condiciones y clases de hombres que estaban sometidos a la persecución constante, que era la ilegalidad misma, era era ser, digamos, su condición social los condenaba a ser ilegales. Pero bueno, termina siendo prófugo, luego termina siendo perseguido por las cuadrillas, se defiende, mata, se pelea, termina sangrando y termina por ser detenido, pero se pelea y se defiende como un lobo. Fue herido en el antebrazo y entonces, bueno, en ese momento el ejército, dice Borges, desempeñaba una función penal. Entonces, como condena, lo mandan al ejército y fue destinado al fortín de la frontera norte. Y en ese término, bueno, peleó muchas veces en el ejército, a veces dice por su provincia natal, a veces en contra de ella, como diciendo era un número más dentro de la maquinaria del poder de ese momento. Pero bueno, luego dice que hay un periodo de profundos hiatos en la historia de Cruz. Luego reconocen, lo encuentran casado o amancebado, padre de un hijo, dueño de una fracción de campo. Y cuenta que en 1869 fue nombrado sargento de la policía rural. Y bueno, debía sentirse feliz, pero él no lo estaba. Dice, no estaba feliz. Como que hay una nube, como que hay una intuición, hay algo que viene naturalmente en los seres humanos. Es un poco lo que surge, lo que interpreto de la filosofía de este cuento, más allá de las millones de interpretaciones que tienen, en la que él se daba cuenta que había algo que no encajaba con su destino. Y ahí cuenta, lo esperaba, dice, secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental, la noche en que por fin vio su propia cara. Esto va a cuento de la cita inicial de este cuento, valga la redundancia. Dice, cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. Para Cruz estaba llegando ese momento. Relata Borges con toda la erudición que lo hace de que, bueno, Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, vio su futuro, y es muy conocida la historia de Alejandro cuando ve su futuro en la historia de Aquiles. Y también, bueno, nombra a otros personajes de la historia. Y cuenta que en los últimos días del mes de junio de 1870 recibe la orden de apresar a un maleo que debía 2 muertes a la justicia. Este maleo es nuestro personaje principal, que es, digamos, la glosa que hace Borges en este cuento, una cosa genial. Había matado a un negro y a otro, a un vecino del partido de Rojas. Entonces, lo persigue hasta que llega a un lugar donde hacía 40 años se habían congregado los montoneros, que era la historia de su padre, de quien lo engendró, y la historia inicial de quienes habían sido asesinados por las tropas de Lavalle dentro de la guerra civil. Entonces cuenta que lo van a perseguir, lo encuentran, y comienzan a perseguirlo al criminal, a esta persona, a este malevo que estaba prófugo. Se había guarecido en un pajonal. Explica muy bien el paisaje, el ambiente, un ambiente, una tiniebla casi indescifrable, dice él, que tiene que ver más bien con el ambiente mental y emocional de Cruz que con el ambiente físico solamente, no solamente. Gritó un chajá, dice. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. Tiene que ver con esa cuestión filosófica a la que alude Borges de que todos tenemos un destino que está inserto, intrínseco en nuestra vida, en nuestro ser, y que lo único que tenemos que hacer es reconocerlo en algún momento, en alguna epifanía de la vida. Y en un momento sale ese famoso criminal al que perseguían, ese prófugo, ese maleo, ese gaucho malo del Facundo, y para pelearlos. Cruz lo entrevió, dice, terrible, melenudo, barbudo, y empezó a defenderse, a defenderse, a defenderse. Mató a varios, la pelea no es relatada acá, pero cuenta, y esto es algo que lo tenemos que citar, mientras combatía en la oscuridad, en realidad mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, dice el texto, empezó a comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya le estorbaban, comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario, comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura, Cruz arrojó por tierra el kepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente,
y se puso a pelear contra los soldados, junto al desertor Martín Fierro.